Sos joven todavía para menopausia, Vero, no te preocupes. No, estamos, Será la pre. ¿Eh? estamos pensando en vos, ¿no? ¿En qué estamos pensando? El arranque. De esto no se Arranque, sale. no. Frenemos esto ya, pues. Sí, hagan de cuenta que no dijimos nada. Ahí va. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. ¿Qué vamos a estar debatiendo en el día de hoy? Bueno, no cabe otra opción que el discurso del presidente tras los primeros 12 meses de gobierno, en un año que sin duda es un año histórico por lo que ha sido la pandemia en nuestro país y en el mundo. Una vez que habla el oficialismo, obviamente se encienden todas las antenas en todos lados, ¿no? Pero las redes sociales arden. Después también habló la oposición, hasta ahora ya lo sabemos. Si hay algo para rescatar es, y esto lo dicen los entendidos, los especialistas y los no especialistas, basta con hacer una mirada general y leer diarios en otras partes del mundo para siempre volver a una línea que no hay que perder de vista, y es qué bien y qué bueno que funciona la institucionalidad y la democracia en nuestro país. Eso para empezar. Después, para abajo, se puede debatir y mucho. Repasemos lo que decía el presidente anoche. Hace un año y un día, aquí en este mismo lugar, manifesté las grandes líneas del gobierno que tenían como base un compromiso electoral claro y explícito. 12 días después, el Uruguay ya no sería el mismo. Preexistían problemas y desafíos y se agregó la pandemia que ya golpeaba al mundo entero. Hoy no venimos a hablar de herencias. No es momento. Ya todos sabemos cuál era la situación del país antes del 1 de marzo del 2020. Ya no hay más tiempo para excusas, aunque puedan ser válidas. El 13 de marzo, el Uruguay inmediatamente declaró la emergencia sanitaria y las prioridades de todos nosotros cambiaron rápidamente. Debimos entonces ahí apelar a nuestras más profundas convicciones para tomar medidas de protección y de cuidado a nuestros compatriotas. Se escucharon voces que proponían confinamiento total, voces que proponían cuarentena obligatoria, pero primó el sentir colectivo del gobierno de apelar a la libertad responsable. Todos aquí, con nuestras diferencias, con nuestros matices, con nuestras agendas, todos queremos lo mejor para nuestro país. El gobierno ha tenido vocación de diálogo con los distintos partidos políticos, con los distintos sindicatos y con las cámaras empresariales. Siempre con una premisa que me ha marcado en mi vida personal y política: firme con las ideas y suave con las personas. Cuidemos entonces todos nosotros a nuestro gran país, por los que están y por los que vendrán. Bien, ¿cuáles fueron las luces y las sombras del discurso del presidente? También de lo que después se pronunció la oposición, el Frente Amplio, hace un ratito nada más. Nos están acompañando para este análisis o para este debate, y les damos desde ya las gracias por estar aquí, a los diputados del Frente Amplio, Gerardo Núñez, del Partido Colorado, Pepe Asquet. Muy buenas tardes para ambos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por prestarse a esta instancia, que bueno, obviamente tiene todavía el calor de lo reciente, pero bueno, apelamos a eso que muchos entienden es fundamental que no desaparezca, y es la capacidad de advertir la mínima cuota, aunque sea de verdad, en el otro, aún en la disidencia, ¿no? Si no, terminamos en los diálogos fanatizados y ahí no hay debate que tenga sentido. Buenas tardes, entonces. A ver, lo mejor y lo peor, o con lo que más puede aplaudir desde la oposición al discurso del presidente, y después hacemos el ejercicio inverso. ¿Qué es lo que puede aplaudir? Yo creo que, bueno, yo no aplaudí obviamente el planteo de la calle Pou,
pero sí puedo rescatar cosas A eso voy. importantes que me parece tienen que ver justamente con ese llamado al diálogo, un llamado al diálogo que, bueno, lamentablemente no se pudo plasmar el año pasado. Desde el Frente Amplio hemos reclamado en muchas oportunidades la necesidad de tener una instancia de diálogo, una instancia de encuentro, una instancia en donde pudiéramos colocar nuestras propuestas y desde el gobierno se dijera sí o no, se pudiera mejorar o se descartaran algunas de ellas, pero ese espacio no ha existido. Es importante, creo, el llamado también al respeto democrático, a la convivencia democrática, porque a veces se confunde cuando desde la oposición, desde el Frente Amplio, coloca críticas al accionar del gobierno, parece que se le estuviera poniendo palos en la rueda del gobierno. Y en realidad lo que está haciendo el Frente Amplio es colocar una mirada en función de la responsabilidad que entiende para con el país, que quiere decir para con la gente, ¿no? De nuestro punto de vista hay un rumbo equivocado en materia económica, en materia de políticas sociales, en materia presupuestal, en materia de inversiones, y por eso lo señalamos. Eso no quiere decir que estemos de manera permanente queriendo que, bueno, el gobierno se caiga, ¿no? Que el gobierno esté dando traspiés de manera permanente. No, estamos señalando y pretendemos que se nos escuche. Ese es el rol, nos parece a nosotros, de una oposición como ha sido el Frente Amplio, una oposición que tiene que ser en este año más firme de lo que ha sido el año pasado. Es una valoración que coloco desde el punto de vista personal, pero una oposición, como bien hoy decía el presidente Miranda, bueno, honesta, ¿sí? O sea, diciendo las cosas para que el país avance, para que el país mejore. Ese es el compromiso que asume nuestra fuerza política, el Frente Amplio. Bien, pero la pregunta era justamente, o pretendía una respuesta en contrario. No terminé de entender qué puede rescatar de lo que hizo este primer año de gobierno. Porque sí me contestó lo que no llevan. No, yo le decía, por ejemplo, el llamado que hubo al diálogo, el hecho de intentar mostrar la fortaleza que tiene nuestra democracia, nuestra institucionalidad el manejo, en el país. Al menos sanitario. Y yo creo que en el manejo sanitario hubo muchos aciertos del gobierno y nosotros lo hemos reconocido. También hemos señalado que el manejo social, económico de la crisis generada en nuestro país no ha tenido un manejo adecuado para las circunstancias y los datos, los números que hoy tenemos, con más de 100.000 nuevos pobres en el Uruguay, con 60.000 puestos de trabajo que se perdieron, con una pérdida de salario real que está en torno a los 2 puntos, con el aumento de las tarifas, con el aumento de los impuestos, bueno, realmente demuestran que el manejo social, económico de la pandemia, de la crisis y sus consecuencias no es el más adecuado. Bien. ¿O podrían haber sido peor los resultados de haberse manejado de otra manera? Esa posibilidad cabe, se contempla, no al lugar. Y la pregunta, separar lo sanitario de lo económico, a veces sirve y a veces no. No sé si habrán notado que a veces conviene hacer la separación o la diferenciación entre uno y otro manejo, y en otros casos no. Ope Paje, ¿cómo lo ve usted? No, yo lo vi bien al presidente, creo que hizo muy buen discurso, sobrio, apegado a los hechos, hizo una relación de las medidas tomadas por su gobierno, dijo que no iba a entrar a referirse al pasado, a considerar la herencia, y se atuvo a lo que dijo que iba a hacer. Habló de lo que había hecho su gobierno y finalmente hizo un esbozo de las medidas a adoptar en el periodo siguiente. Puso el énfasis, naturalmente, en lo que fue la lucha contra la pandemia, porque eso pautó la agenda del gobierno. Se venía con otras ideas para hacer otras cosas, la pandemia no estaba en la previsión de nadie, resultó que hubo que enfrentarla y naturalmente eso condicionó toda la acción del gobierno. Pero en esa acción el gobierno uruguayo fue muy exitoso, hizo las cosas muy bien, no cayó en la cuarentena obligatoria, en la restricción de la movilidad, apostó a la libertad responsable, fue un acierto. Nos querían decir que el que estaba haciendo las cosas bien era Alberto Fernández en Argentina, adoptame Alberto, todas esas cosas. Acá no se siguió ese camino, se siguió otro, fue un acierto rotundo del presidente. Él dijo en algún momento que había sido la decisión más difícil, la que había Sí, porque había muy en tomado solitaria la tuvo que tomar. solo. Ahí va. Pero digo, claramente un acierto. Y después hubo que lidiar con el impacto económico y social de la pandemia. Y el gobierno lo hizo responsablemente moviéndose en un cuadro de limitaciones por el déficit fiscal que el país ya traía, por el endeudamiento que el país ya traía, por el desempleo que el país ya traía. Y en medio de eso se manejó como pudo y creo que venimos saliendo razonablemente bien. Por eso creo que el balance general es positivo y que el presidente lo presentó
correctamente. Bien. Ahora, con sobre- respeto, y además destaco, Sí. fue escuchado con respeto. La oposición, como es tradicional en el Uruguay, escuchó al presidente de la República con respeto y eso también es muy positivo. Bien. Ahora, pensando en o la expectativa que había puesta desde el oficialismo, desde la oposición principalmente, pero también dentro de las filas del oficialismo, con respecto a alguna medida que pudiera haber sido anunciada ayer. ¿En qué va a quedar la propuesta del Partido Colorado, la propuesta del propio Cabildo Abierto dentro de la coalición? Ni que hablar que lo que viene proponiendo hace rato el Frente Amplio. ¿Cómo va a quedar saldado esas Bueno, el sugerencias? Hizo algunos anuncios ayer, ¿no? Anuncios que recogen en alguna medida. En las alguna propuestas más del bien partido poconga, político. ¿no? Los de la coalición y también los del Frente, porque cuando habla de la extensión del seguro de desempleo Sí. parcial hasta el 30 de junio, nosotros... Eliminación del IRAE en otras... Varias Sí, pero de esas. Y nada que se anuncia acerque también- demasiado a lo que vienen, con lo que se viene insistiendo de una asistencia temporal concreta a un sector determinado. Por allí no. No, bueno, esa fue, desde el principio el gobierno dijo que no creía que ese fuera un camino a recorrer, pero tampoco está diciendo que se va a cruzar de brazos esperando que solo la inversión privada produzca la mejora de la situación, porque está anunciando una inversión pública de 1.200 millones de dólares para este año. Es mucho dinero. Digo, y eso se va, digamos, a desglosar en componentes que son muy importantes, que pueden ser de las obras más importantes de los últimos 50 años del país, como por ejemplo esa planta potabilizadora de las aguas del Río de la Plata, que va a funcionar como respaldo para el suministro de agua en la zona metropolitana y que hoy corre únicamente por cuenta del Río Santa Lucía. Eso es importante, más allá de la pandemia, de este gobierno, de lo que sea. Es una obra que marca un mojón en el país. Es decir, que por un lado está la inversión pública definida con fuerza y con proyección. Hay una cosa que a mí me parece especialmente importante, pensando en los próximos 50 años, que es el arreglo del problema que teníamos en el puerto con el anuncio de un juicio de Tecatoén Natí, Sí, que esta quedó... empresa que anunciaba un juicio por 1.500 millones de dólares y generaba un gran signo de interrogación sobre el puerto de Montevideo en momentos en que la situación en el Río de la Plata es complicada porque Argentina anuncia la apertura del canal de Magallanes y mientras los argentinos toman ese camino, nosotros tenemos un puerto paralizado por un conflicto. Bueno, el problema es realmente serio. Se anuncia la solución de eso y el compromiso de esta empresa de invertir 460 millones de dólares, creo, para mejorar y ampliar y fortalecer el funcionamiento de la terminal. Eso también es muy importante. Y al mismo tiempo se mantienen los criterios de orden macroeconómico que son los que nosotros esperamos que conduzcan al fortalecimiento de la inversión privada. Porque acá el problema del empleo, que ha dicho el equipo económico una y otra vez que es su principal prioridad, no se resuelve con empleos públicos, se resuelve con inversión privada y generación de empleo en el sector privado. Y eso no va a pasar si la economía está desordenada. Acá todo se hizo manteniendo el orden, cumpliendo con los anuncios que oportunamente se habían hecho, manteniendo el déficit en los términos previstos, la inflación en los términos previstos, el endeudamiento en los términos previstos, y eso da una pauta de que el país puede mantener el grado inversor y puede generar la confianza sin la cual no hay inversión. Y yo creo que el camino es por ahí y lo venimos transitando con firmeza y con claridad en el objetivo, que me parece lo más importante. Me gustaría una reflexión o comentario o pregunta de los panelistas antes de seguir con nuestros invitados. Alfredo, ¿qué escuchaste ayer? ¿Qué escuchaste hoy? Yo escuché 3 discursos ayer. A ver. Y fue los primeros 5 minutos en el cual plantea, que me impresionaron bien, digo, arranca bien cuando dice, no venimos a hablar de herencias y no hay excusas. Yo dije, la flauta, ¿ya? Y después vienen 40 minutos, un embole, en el cual lee todas las cifras, habidas y por haber, de lo que hizo, y si tantas camas de CTI, tantas cosas acá, es decir, él dejó de ser en la calle comunicador para ser el presidente burócrata que da cifras, datos fijos, ¿sí? Que no va con él no se comunica de esa manera. Y luego, al final, Pero vuelve... ¿cuál es el objetivo del discurso? ¿Para comunicar esas cifras? ¿O No, para no, qué era? para ¿O esas cifras entretenerte? tenés la memoria anual, que tenés todas las cifras que quieras. Se supone que el discurso es un discurso del presidente que comunica un balance, pero aparte no era él se comunica de otra manera. Y los últimos 10, 15 minutos, ahí vuelve a ser él otra vez, cuando empieza a hablar de cosas concretas, los discursos de cercanía, desde la bichera a nivel del campo o de algún pueblo en particular que va a ser Y ahí vuelve a ser él otra vez, habla de la oposición, habla de los aliados de la coalición. Es decir, vuelve a la comunicación que es la que estamos acostumbrados a la calle. Yo creo que hubo un Lacalle, después hubo un presidente burocratizado, leyendo cifras, que aparte no es el estilo de él, y luego vuelve otra vez. Me parece que el discurso perdió una oportunidad incluso de hablar mucho más
del año que se nos avecina, que es un año complicado. ¿A eso le faltó? Yo creo que le faltó, porque dijo 4 o 5 anuncios importantes, nadie lo quita a lo del puerto, a lo de las inversiones de la planta potabilizadora, etcétera, en los aeropuertos, pero le falta, empezamos con las vacunas, cómo viene la situación, y las migajas, porque yo creo que son migajas de 200 millones de pesos para ollas populares y gente en situación de calle, me parece que está bien, pero él sabe que no es suficiente. Marguerite. Nunca va a ser suficiente. Especialmente mientras haya gente en situación de calle, no es para suficiente. Núñez, Bueno, nunca va a ser especialmente para el suficiente, Frente pero en el Amplio, mundo no va a ser nunca va a ser suficiente, suficiente. Por lo tanto, se hubiera dado lo que se hubiera dado, ni va a ser insuficiente. De todas maneras, no sé qué pretendía García, escuchar un discurso en sentido político, un tipo Alberto Fernández, que se ve que le atrae especialmente. Yo quería escuchar a la calle. Tuvimos una rendición de cuentas. Era una rendición de cuentas. ¿Y qué va a ser? Hechos y no palabras. ¿Te acordás de esa frasecita? Sopa de hecha cifras. con Z, ¿te suena? Cifras. Sí, son cifras, son números, son cosas hechas. El presidente de la República dedicó 40 minutos a anunciar lo que hizo, que fue a lo que fue al Parlamento, que es lo que mandata la Constitución, de que es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, quejarse de eso es quejarse de que haya hecho lo que tenía que hacer. Es raro. No es raro. Es muy raro, es muy raro. Yo, de todas maneras, no es un discurso en una tribuna, no es un discurso partidario, no es un discurso con contenido político, es una rendición de cuentas del presidente de la República. No más que eso. ¿Y? Si esperabas otra cosa, y bueno, te habrá defraudado, qué sé yo. Pero Como me defraudó Tabaré Pero, también pero en en aquella tanto vez. rendición de tenía que cuentas, a ver si vamos al contenido. Rendición de cuentas es rendir cuentas. Decir lo que Desde hicimos. esa perspectiva, ¿quedaste conforme? ¿No? ¿Faltó? No, yo desde mi punto de vista sí. Quería decir que también empecé diciendo por eso nunca va a ser suficiente, porque está hablando de los 200 millones. Son 200 millones de pesos para las comedores ollas populares, son 200 millones de pesos para los indigentes, pero además hay muchas cosas más, porque si los centramos en eso, de repente es poco. Los créditos garantizados por el SIGA siguen hasta septiembre del 2021. La extensión del seguro, la extensión del seguro de paro parcial sigue hasta el 30 de junio. Todo cuesta plata. Eliminación del IRAE. Un proyecto de ley que va a ir al Parlamento con beneficios tributarios y facilidad de pago para DGI y BPS, para aliviar a las personas que tienen la carga. El aumento del 60%, algo que vos te quejaste muchas veces. Que las canastas pasa de eran muy 1.200 a poca cosa. 1.900. Las canastas 1.960. aumentan un 60%, las canastas de tu app. 1.900. Por sexta vez se aumenta la asignación familiar. Además te anunciaron un shock de 1.200 millones de dólares para infraestructura en este año, que eso se transfiere, se convierte en fuentes de trabajo y en inversión. Este tema muy planteado también por el Frente Amplio en muchas ocasiones, utilizar al Estado como fuente generadora de empleo. Es decir, hay una enorme cantidad de cosas planteadas. Yo creo que, pero más allá de eso, la rendición de cuentas estuvo hecha. Hubo asistencia de 700 millones de dólares a los sectores más afectados por la pandemia. Hay anuncios de que se va a seguir asistiendo. Hay un anuncio de la ministra de Economía de 550 millones de dólares para este año. ¿Y vos es decir, ¿Te planteás que de alguna manera el Frente Amplio va a seguir usando como no se dio renta básica, no hubo ayuda a los sectores más vulnerables? Siempre va a decir que es insuficiente. Bueno, pero eso es otra cosa. Nunca va a ser suficiente. Pero ¿quién va a decir que es suficiente? Nadie. Claro. ¿Quién se anima a decir que es suficiente? Tampoco el oficialismo, ¿no? Siempre uno quisiera poder hacer más. Pero me parece que son cosas distintas. Manejar la teoría de que siempre es insuficiente o porque no se mira todo el compendio de medidas y se mira solo el clic de renta básica, ¿no? Como esos son Perdón, y no quiero, puntos dejame una cosita Dale, más porque hay que hacer chiquitita una con respecto- pausa. Con respecto a lo del diálogo que decían. está, a la vuelta de la pausa. Porque el diálogo en el Parlamento, yo tengo entendido que se dio. A la De vuelta hecho, de la el Frente tanda. Amplio votó el 50% de las leyes en la LUC.